Regresamos en este rumbo de la mañana y vamos de inmediato con el comentario de Víctor Villanueva. Bien, señores, antes de entrar en mi comentario, quiero saludar. Yo soy una persona que promueve lo multilateral y hace unos días el Ministerio de Educación tuvo una iniciativa de consulta para el tema relacionado a los temas globales que impulsa determinadas agencias dentro de la Organización de las Naciones Unidas. Y hoy también señalo el hecho de que el ministro de Línea Ascensión estará representando al país en una conferencia mundial sobre seguridad vial en esta organización. Esto es importante porque República Dominicana es un país de turistas que tiene un potencial perdido con la baja calidad que tenemos en nuestras vías, en nuestro comportamiento en el tránsito y todo esto, y obviamente que las experiencias comparadas de otras naciones y sobre todo adoptar políticas comunes de estandarización, no solo en el acceso a la licencia de conducir, sino también en la codificación del tránsito, las señalizaciones, las vías y también el hecho de que somos uno de los países que más accidentes en tránsito tenemos del mundo. Un país altamente peligroso en términos de seguridad de nuestras vías y por eso toda dinámica que implique que nuestra institucionalidad adopte y se comporte con las debidas prácticas en atención a una estandarización del tránsito, del comportamiento, de la mentalidad del conductor, obviamente que siempre la voy a resaltar y la voy a señalar. Así que mis felicitaciones ahí y espero que se traduzca en en las debidas medidas en adoptar para nuestro país. Señores, hay un tema que ha estado obviamente en el dominio de el debate de determinadas tendencias de generación de derechos y me sustento en la decisión última de la Corte Suprema de los Estados Unidos acorde a interpretando la sentencia de Roe Wade que establece o más bien estableció en un momento dado interpretando un caso sometido por una señora, apellido McConney, que fue violada y fruto de esta violación quedó en estado. Y ella negada en el estado de Texas, que no permitía el aborto, ella alegaba que en su intimidad ella no podía, no quería tener esa procreación. Pero resulta que sus abogadas, dos abogadas que también del estado de Texas surgieron de la Universidad de Texas, sometieron su caso, la llevaron a apelación hasta llegar a la Corte Suprema de los Estados Unidos. En ese momento, una Corte Suprema de tendencia liberal, lo que determinó, inclusive ya después que la señora McConney dio a luz, determinó que la Constitución de los Estados Unidos garantizaba en su enmienda 14, perdón, que tenía que en el derecho a la intimidad la mujer debía decidir sobre su suerte, sobre la suerte de su embarazo. Lo tipificó en 3 renglones por trimestres, en donde el primer trimestre la mujer tenía el derecho a decidir lo que sea. El segundo trimestre tenía el derecho el Estado de regular cualquier elemento en relación al embarazo. Y en el tercer trimestre, pues ya entonces era inaplicable ninguna medida, ninguna decisión sobre esa gestación. Y en este caso, obviamente que la humanidad empezó a dimensionar algo que yo he señalado sutilmente en algunos comentarios, y es el hecho de que el mundo, con efecto de la globalización, empezó a dimensionar lo que es la tendencia de subrogar derechos hacia minorías de las colectividades, de las sociedades, a razón de la práctica jurisprudencial del derecho anglosajón. Nuestras sociedades, en su mayoría, en el mundo existen diversos sistemas jurídicos.
Lo más predominante es el anglosajón y el romano germánico. República Dominicana adopta el romano germánico. ¿Qué te plantea esta familia jurídica? Se legisla para mayorías. Es decir, si al 50 más 1 de la población le afecta a una situación, pues eso entonces va a regularizarse. Y en el derecho anglosajón basta con un caso decidido en última instancia por un juez o por un tribunal, en este caso, para que entonces se adopte la decisión en todo el entramado jurisdiccional del Estado o de los estados, en este caso, de la Unión. Entonces, ¿qué pasa con esto? Aquí venimos a entrar a una relativización de las ponderaciones de los casos que se suscitan en una sociedad como tal. Y es el hecho de que un individualismo puede imponer a la colectividad, bajo la interpretación de un tribunal, una solicitud en derecho. Algo que no aplica en el derecho romano germánico, porque tu transgresión o tus pretensiones en el derecho romano germánico deben estar acorde a la ley. Entonces, por eso las constituciones, las leyes, son los estamentos que dirigen a las sociedades romano-germánicas, y en el caso de las anglosajonas prácticamente la constitución es una fuente inspiracional y ya luego la jurisprudencia normatiza el Estado. En este caso, como vemos, ya tenemos una experiencia acumulada. Y esa experiencia acumulada en base a lo que es el derecho a abortar está sustentado en que prácticamente el 92% de los abortos que se cometieron desde el momento de la sentencia del caso Roe hasta la fecha, o prácticamente al 2020, el 92% practicó aborto por elección. Ninguna causal, ninguna fue un factor predominante, ya obviamente que el 92% lo hizo por elección. Es decir, aquí tenemos que la causal de incesto, de violación, de cualquier tipo de circunstancia, el peligro de la madre, inviabilidad del feto, eso tuvieron rangos muy bajos en términos de haber asumido o aprovechado esta sentencia para legitimar una práctica médica que también el médico no se ve compelido penalmente en practicar esa suspensión del embarazo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si en la cuna inspiracional, en lo que tiene que ver con la familia jurídica anglosajona, para nosotros en República Dominicana, y como guía y referente para el mundo también, el 92% practicó aborto por simple lesión, que representa nada más y nada menos que 200 millones de abortos. 200 millones de abortos. Es decir, 200 millones de niños matados, muertos por simple lesión individual. 200 millones. Eso es una atrocidad. Yo siempre voy a promover el elemento de que se preserve, de que se preserve el concepto vida, pero para ambas partes y más para la más indefensa. Entonces, ¿qué pasó con la señora Maconie? Bueno, cuando salió la sentencia, ya ella había dado a luz. ¿Y qué pasó con su violación, con el fruto de su violación? Ella la dio en adopción. Y así, aunque le queda el vestigio psicológico, porque lo que debemos siempre promover es que no hay una transgresión de violar al cuerpo de una mujer. El debate debe ser la condena a la violación, la condena a ultrajar a una mujer. Porque en los demás elementos del por qué hay que suspender un embarazo,
la ciencia que determine y haga lo que tenga que hacer en el mejor de los casos. Pero no es verdad que nuestras sociedades deben desfigurarse para estar cumpliendo apetencias de grupos minoritarios. Porque después del aborto, después del matrimonio homosexual, viene después entonces la adopción y después viene otro tipo de derivaciones de derechos que lo que están haciendo es desfigurando el concepto de sociedad que en un día nos habló Augusto Comte a nosotros. Entonces, tenemos que preservar lo que es el modelo social. Si usted se fija ahora la tendencia que lleva en Estados Unidos, ¿sabe cuál es? Con respecto a los niños. Porque son insaciables. No es que te reconozcan el derecho a casarte con personas de tu mismo género. Bien. No. Es que después vengo con la adopción. Después vengo con el derecho trans. Y no suficiente con eso. Entonces ahora vienen con la vaina de meterle a los niños que porque un maldito le diga a un niño, ay, yo creo que tú eres amanerado, vamos a inyectarte hormonas y vamos a operarte con 5 años de edad para cambiarte el sexo. Carajo. Pero, ¿cuál es el concepto de sociedad que vamos a marcar para nuestros hijos mañana? ¿Y qué es esto? O sea, tú tienes ahí que si usted puede beber, no. Usted tiene 5 años, no puede hacer esto. No, usted es menor de edad, no puede hacer esto. Usted es menor de edad, no puede hacer esto. Usted es menor de edad, no puede votar. Usted es menor de edad. Pero tú puedes cambiarte de género. Entonces, es una tergiversación de la condición humana por meternos aquí a unas tendencias que nadie la está pidiendo. Y yo no estoy diciendo que se señale y persiga a nadie que tenga su bendito deseo sexual. Eso es suyo. Pero no es verdad que es el modelo de la sociedad que hay que imponerle aquí y enrostrarle a todo el mundo. Yo fui a ver una película con el hijo mío. Carajo, me dio ganas de salir de ahí. Porque en el bendito guión de la película, unos maniqueísmos ahí, con unas cuestiones ahí de homosexuales, en una película animada. Entonces, es una transgresión por doquier. Entonces, que tú dices, ese es tu derecho a tener tus decisiones, pero y el mío con mis hijos es un inocente, porque yo te puedo entender y defender tus propios derechos. Porque no vamos a hacer como se hacía antes, que hasta por sentencia se obligaba y se controlaba de que usted es hombre, eso es su deseo, es su derecho, y hay que proteger eso, es su derecho. Pero no es verdad que usted tiene que desfigurar una sociedad, carajo. Porque a usted se le ocurra una tendencia particular, haga lo suyo en su alcoba, no en la calle. Entonces, tanto al lésbico, al homosexual y al hetero. Su intimidad es su intimidad. Entonces, yo lo que creo es que nosotros tenemos que tomar este caso como una reflexión, porque aquí tenemos una normativa parada de derecho penal por la misma desgracia, por la misma imposición tendenciosa. Y aunque no les guste a algunos que me escuchan, que a veces yo digo, pero ¿para qué me oye? O sea, no me ponga, usted me quita si no le gusta. Pero este gobierno, que tiene paralizada esa ley por sus contubernios y sus acuerdos para fomentar el aborto, para meterse también a lo que se le señaló a Hitler en el Holocausto, ahora lo hacemos por sentencia, con derecho de minorías.